Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado o conocemos algo de la historia de Blancanieves, la madrastra malvada que sueña con ser la más bella de todas, el espejo que le habla, la manzana envenenada, la princesa hermosísima que huye, los 7 enanitos que la acogen y el príncipe maravilloso que la rescata. Final feliz. Sin embargo, la nueva película de Disney de Blancanieves ha generado mucha polémica, no solo alrededor de las actrices elegidas para los protagónicos, sino del cambio de narrativa de la historia original, la producción misma de la nueva película y además la discusión en boca de todos sobre lo que hemos entendido desde siempre por estas historias de amor verdadero. ¿Qué significa ser una princesa, un príncipe? Y en el fondo, ¿cuáles son los famosos roles de género que estas grandes historias de amor han instaurado en el ideario popular de las personas y que aparentemente tenemos que contradecir con tanta fuerza hoy y deconstruir? He leído muchísimas críticas y reflexiones alrededor de Blancanieves. Yo misma he hecho varias críticas a la historia original, pero creo que la teología del cuerpo tiene mucho para aportar para que podamos analizar historias como la de Blancanieves y volver a preguntarnos qué significa ser varón, qué significa ser mujer, cuál es el heroísmo propio del amor y justamente qué significa amar. Yo soy Mapi Aldana y esto es Somos Suyos. Bienvenidos a otro video. Quise hacer una pequeña pausa de nuestra serie de por qué te quedas y por qué regresas, que sé que están esperando con ansias. Los he leído en los comentarios del video anterior y si no saben de qué hablo, aquí se los dejo. Pero quería aprovechar que vengo un poquito tarde a la colada para hablarles de esta reflexión sobre Blancanieves y la teología del cuerpo, porque creo que tiene mucho para decirnos sobre el amor, las relaciones y los roles de varón y mujer en la sociedad. Pero para los que me siguen en mis redes sociales, que a propósito aquí se las dejo, o las redes de Somos Suyos, también aprovecho para recordarles que si no se han suscrito al canal, pues pueden hacerlo. Ustedes saben que a mí me encanta hablar de temas sociales, políticos, culturales, aunque principalmente me conocen por hablar de teología del cuerpo, pero he estado siguiendo un montón el escándalo de Blancanieves, he leído muchísimas críticas al respecto, he visto muchas opiniones de otras personas y he sacado mis propias conclusiones sobre por qué es importante que tengamos estas discusiones. Entonces, para los que se han perdido el chisme y no saben de qué les estoy hablando, les voy a hacer un resumen rápido. Disney anuncia que va a sacar el live action de una de sus películas icónicas por excelencia, Blancanieves y los 7 enanitos. No estamos hablando de una película de princesas más, estamos hablando de la película de princesas por excelencia, que ayudó a catapultar a Disney a ser lo que es hoy en día y que además acompañó a la infancia de generaciones y generaciones de niños que hoy son adultos y soñamos con ver estas historias que nos acompañaron a crecer en su nueva versión de live action. De hecho, Disney ya lo ha hecho antes. Tenemos a La Cenicienta, tenemos a Aladdin, tenemos a Mulan, tenemos a Bella y la Bestia y de hecho un antecedente reciente no tan afortunado para las taquillas de Disney, que es La Sirenita, de nuevo con una agenda woke y progresista bastante fuerte. Nos dieron una Ariel negra, un Ariel de color, un príncipe Eric adoptado también de una familia de color y pues claramente esto no sentó bien con las audiencias porque sentían que se estaba cambiando a la fuerza las historias originales que tanto aman, ¿no? ¿Qué pasa ahorita con el lanzamiento de Blancanieves? Desde el principio empieza a generar polémica por la selección, el casting de la actriz que interpretaría a Blancanieves. Estamos hablando de Rachel Zegler. Para darles un poquito de contexto, es una actriz naciente, ha tenido un par de papeles anteriores, pero nada así de grande como poder interpretar a Blancanieves. Es la oportunidad de la vida para una de estas actrices que con estas cosas es que sueñan y desde el inicio hay una controversia porque no corresponde con la descripción del personaje original. Tenemos a Blancanieves descrita como esta mujer hermosísima que tiene el cabello negro como azabache, los labios rojos, la piel blanca como la nieve y tenemos a una mujer que además es de ascendencia latina. Entonces, de entrada tenemos una Blancanieves latina colombiana, porque la abuela materna de Rachel Zegler es de nada más y nada menos que de Barranquilla, dejándonos bien mal parados a los colombianos y luego les cuento por qué. Pero entonces hay polémica porque no corresponde con lo que la gente espera al ver a su personaje soñado de Blancanieves y no tiene nada que ver con discriminación por raza o por color, sino simplemente pautas generales y obvias del casting de una película como estas. Además de esto, desde el 2022 hubo bastantes comentarios de la actriz de Rachel Zegler respecto a la película original, a los roles de género alrededor de las historias que Disney promovía como en Blancanieves, muchísimos comentarios políticos y empezó a suscitarse una controversia alrededor de toda la película.
película. Disney decidió, esto es muy importante, no lo decidió la actriz, lo decidió Disney, que el foco central de la historia de Blancanieves ya no iba a ser una historia de amor, sino una historia sobre el empoderamiento femenino de la princesa moderna. Además que el personaje de los 7 enanitos era un poco polémico, bastante intolerante, entonces que lo iban a cambiar por unos muñequitos de CGI que no fuesen los 7 enanitos, sino las 7 criaturas mágicas, y por eso cambian el nombre de la película completamente. Ya no es Blancanieves y los 7 enanitos, sino Blancanieves y las 7 criaturas mágicas. Y la principal polémica alrededor de esto es que los primeros no conformes con esta decisión precisamente fueron la comunidad de personas con esta condición. ¿Por qué? Porque esta era una gran oportunidad para poder representar a estos personajes icónicos de Disney y les es arrebatada la oportunidad de estar en una película así y se les cambia por personajes creados con inteligencia artificial que además lo sienten como una ofensa, una discriminación aún mayor, y de nuevo las audiencias no están contentas por el cambio de la historia original a lo que se nos quiere de alguna manera imponer en estas películas. Otra de las grandes polémicas alrededor de la película fue la confrontación bastante pública de las opiniones geopolíticas de las dos protagonistas, Rachel Zegler y Gal Gadot, frente al conflicto Israel-Palestina, ya que Gal Gadot es de Israel y Rachel Zegler es abiertamente pro-Palestina, y no es el punto del video, no voy a entrar en discusiones políticas en los comentarios, pero quiero darles a entender cuál era el panorama y por qué estaba tanta la controversia y la confusión alrededor de esta película, que de hecho el tráiler de Blancanieves es uno de los más funados en la historia de Disney. Todas las personas comentaban en este tráiler de lo que iba a ser la película: por favor, Disney, no saquen esta película, ahórrense el dinero, no queremos verla. No queremos más películas woke, no queremos más historias progresistas. ¿Qué decide hacer Disney? Aplazar el lanzamiento de la película. De hecho, no tienen ruedas de prensa, no tienen lanzamientos en Hollywood como usualmente lo hacen, y aplazan un año el lanzamiento de Blancanieves y deciden lanzarla este 2025, esperando que toda la controversia bajara, y todo lo contrario. La controversia está más viva que nunca. Creo que este fue un resumen bastante condensado de lo que ha sido la polémica alrededor de la película, pero ahora sí, para entrar en materia, tengo 3 reflexiones que aportar, pero voy a dejar que nuestra nueva Blancanieves nos explique cuál es el trasfondo y la visión nueva que va a refrescar nuestra ignorancia sobre el amor en esta película de Blancanieves. Vamos a ver. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. We have a different approach to what I'm sure a lot of people will assume is a love story just because like we cast a guy in the movie. But it's really not about the love story at all, which is really, really wonderful. And whether or not she finds love along the way is... Gracias, Blancanieves. Esta es la cuestión. Para los que han estado en conferencias, en cursos, en talleres míos, me lo han escuchado y lo volveré a repetir. Una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día para hacer discernimiento vocacional, es decir, para elegir aquel lugar donde Dios nos está llamando a construir la vida, sea en el matrimonio, sea en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en el celibato, en el mundo, entregándonos en alguna misión, y para vivir esa vocación que elegimos, es decir, para efectivamente construir un matrimonio, una consagración, un ministerio sacerdotal o una misión en el mundo, uno de estos grandes problemas es la excesiva romantización de las relaciones humanas y la idealización del amor romántico. Y creo que no solamente las películas de Disney, esto es solo un ejemplo, pero ha estado en la literatura, ha estado en el cine en general, ha estado en estas grandes historias de amor, en la música, que nos ha hecho pensar que el amor romántico es eso. Por ejemplo, en el caso de Blancanieves y de todas las demás princesas, es ser rescatadas por un príncipe de nuestra realidad concreta, porque estamos oprimidas por nuestra familia, es decir, es en el hogar donde estamos oprimidas y nos tienen que sacar, y de todas las circunstancias que padecemos, como el abandono, como el rechazo, como la soledad, nos tiene que sacar es un hombre. Y entonces solamente en la medida de que un hombre nos escoge, podemos sentirnos realmente amadas y valiosas para entregarle la vida. Sin ningún tipo de conocimiento del otro, simplemente el amor se reduce a un sentimiento, a un encuentro. Este encuentro en donde me flechó el corazón y vivieron felices para siempre. Claro, el impacto parece inofensivo, pero realmente termina siendo profundo para la concepción que empezamos a construir cuando somos niños sobre lo que el amor realmente es y a las aspiraciones de relaciones que tenemos cuando crecemos. Y no es algo menor, no es algo tonto. Este sueño con el príncipe perfecto, este sueño con la princesa perfecta que no tiene nada más que ofrecer que su belleza y un montón de cosas que de alguna manera no son profundizadas o no en la medida en que lo necesitamos. La película termina con "y vivieron felices para siempre", pero no se nos dice qué pasó después, cómo se vive el matrimonio, lo difícil que es, el riesgo que exige, la entrega constante. Claramente estas historias tienen muchísimo para rescatar y lo voy a hacer a continuación, pero sí creo que desde el principio hay muchísimas cosas en las dinámicas relacionales de estas grandes historias de príncipes y de princesas que deberíamos evaluar con lupa, y especialmente cuando acompañamos a otros y tenemos hijos,
poder acompañar el consumo de este contenido para entender realmente cómo estamos moldeando el entendimiento de nuestros niños sobre lo que el amor es, porque no es eso. Entonces tú tienes personas que crecen pensando que la única manera como podrán satisfacer sus anhelos de amar y ser amados es a través de historias de amor como esta, del gran flechazo, del ser escogida por alguien concreto, del ser escogido por una mujer concreta, maravillosa, con un estereotipo físico particular que me va a hacer a mí ser el príncipe que yo anhelo, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Y no es algo menor, como les decía. Es que luego estas personas crecemos pensando que si esto no se me da, yo no podré vivir la vocación al amor. Son personas que de alguna manera idealizan el sacramento del matrimonio, o al menos la relación matrimonial, o al menos el enamoramiento, es decir, el vínculo afectivo con otra persona, como el culmen de su vida. Cuando tú creces idealizando el vínculo afectivo con otra persona como el culmen de tu vida, ni siquiera voy a decir el matrimonio, porque hoy en día ni eso, pero la relación afectiva con una persona como el culmen de tu vida, te cuesta muchísimo y te costará muchísimo preguntarte si Dios te llama a otra cosa. No será una posibilidad, porque no hay otras formas de amar y ser amado. ¿Cómo así? ¿No tendré mi gran historia de amor? Es decir, si a mi Dios no me llama al matrimonio, entonces me está privando del amor que yo podría vivir, porque desde chiquita sueño con este gran amor. Entonces, de alguna manera, la vida religiosa me quita ese amor que yo sueño. Ya no seré la princesa del cuento de hadas, ya no vendrá un príncipe por mí. De alguna manera, pensar el sacerdocio es, no, o sea, eso para otra gente, para mí no. Y nos privamos de hacernos la pregunta por excelencia de nuestra vida. No solamente quién soy, sino a qué estoy llamado. Si yo crezco pensando que el matrimonio es lo único que hay, no podré vivir el matrimonio como lo que realmente es, porque será un ídolo para mí. No la elección consciente de un camino de santificación y de elección de amor exclusivo, libre, total, fiel y fecundo. No lo podré ver así, sino que creceré pensando que la relación con alguien es una necesidad. Ese es uno de los principales problemas que yo le veo a la superficialidad de presentar historias de amor como esta. Ahora, si aquí teníamos cosas por mejorar, se supone que la solución es esto. You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that? I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is Not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. And so it's just a really incredible story for, I think, young people everywhere to see themselves in. Entonces Blancanieves ya no va a ser rescatada por el príncipe y ya no va a soñar con amor verdadero, porque evidentemente es un concepto arcaico, patriarcal, opresor, raro, muy raro. Weird. Blancanieves ahora va a soñar con lo que todas las mujeres deberían soñar, ahora que sí despertaron y abrieron los ojos, y es con ser la líder que ella sabe que puede ser, porque ahora resulta que el liderazgo femenino se contrapone al amor verdadero, que la mujer que quiere ser líder no puede aspirar a amar y ser amada por un hombre, porque el amor verdadero es un concepto acosador, que da miedo y del que todas las mujeres que realmente quieran crecer deberían rechazar, porque hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes que querer construir un hogar o una familia, o amar y ser amada por un hombre, o salir de ti misma, o servir. Porque recordemos además que en esta nueva versión de Blancanieves ella no va a permitir ser sometida por los 7 enanitos que la cogen en su casa y la ponen a limpiar como si fuera cualquier cosa, una esclava sometida. Porque además la lectura que se hace al servicio de la mujer es desde el lente de la opresión. De nuevo, el victimismo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en otras historias de Disney, con Cenicienta, con Pocahontas, con Blancanieves, y es que el servicio de alguna manera hoy es leído como una forma de opresión y de victimización de la mujer. No hay una forma de pensar que la mujer no solamente limpia y ofrece algo que ella hace, sino quien ella misma es. Porque estas 7 criaturas mágicas la acogieron en su casa, la protegieron, y esta princesa de antaño lo que hace es responder con generosidad al don de cuidado y de protección que se le está dando. No se trata de limpiar para Blancanieves en la película original. Se trata de cómo puedo yo ayudarlos a vivir más dignamente. Cómo con mi ejemplo puedo ayudarles a querer levantar su casa, limpiar el lugar donde viven y construir una vida mejor para ellos. Y de hecho, en la película original, alrededor de la limpieza se da que cada uno de estos seres sale de sí mismo. Y entonces les ayuda a descubrir la mejor versión de sí a través de la donación de quien ella misma es.
Pero no, eso es raro, es patriarcal. Weird. Entonces ella ya no va a estar limpiándoles el desorden, sino que ella, como una girl boss, bichota, va a ser la líder que ella sueña y entonces los va a mandar en su propia casa y va a supervisar el trabajo para que ellos se encarguen de lo que tienen que hacer y ella no tiene que mover un dedo, ella solamente se ve linda y canta. Weird. Si eso no es un ataque a la naturaleza misma de la mujer, que aporta y dona aquello que ella misma es para construir un mundo mejor, un hogar mejor, una familia mejor, una sociedad mejor, no sé qué lo sea. Es un ataque sutil, pero reiterado, sistemático, que además le enseña a las mujeres que lo que ellas desean en su corazón, la búsqueda de un amor más grande, la búsqueda de una mirada que las ayude a salir de sí mismas, de un amor que las ayude a salir de su comodidad, de un amor que les exija donarse y entregarse de una manera que las dignifique y que les permita responder a una vocación, eso de alguna manera tiene que ser rechazado por la mujer que quiere ser líder, porque es opresivo. Y el deseo, ¿quién lo acalla? El deseo, sobre todo, ¿quién lo educa? Porque podrán decir, Mapi, ¿no te parecía lo de las películas originales y que el amor romántico y que estaba mal? Pero entonces esto tampoco. Y ojo, el problema no es lo que las películas mostraban antes o lo que las grandes historias de amor mostraban. El problema era la superficialidad con la que lo mostraban. Pero claro que hay una verdad profunda detrás de estas grandes historias de amor. Y es precisamente el heroísmo propio del amor. Para el varón de una manera y para la mujer de otra. Cómo la naturaleza misma de la mujer responde al anhelo femenino de amar y ser amada de una manera concreta, en la manera como ella refleja una delicadeza, cómo aporta lo que ella es al mundo, cómo incluso las criaturas se regocijan al ver la belleza total de la mujer, no solamente la belleza en su cuerpo o en los trajes que usa o en lo que hace, es la belleza del alma de la mujer que se refleja en esta idea de la princesa, ¿no? Pero ¿qué hace la princesa? La princesa está dispuesta a dar la vida. La princesa cuida, la princesa forma familia donde llega. Hace que estos 7 enanitos que no eran familia antes de conocerla, conviertan, gracias a su don, todo su entorno en un hogar. Pasa de ser una cabañita a ser un hogar. Pasan de ser los que se aguantan mutuamente a ser una familia. Es decir, la idea misma de lo que se refleja en la naturaleza femenina en estas historias es valiosísimo. Y lo que se está haciendo en estas nuevas versiones deconstruidas es un ataque profundo a la concepción que tenemos de lo que significa ser mujer. Y por otro lado, de lo que significa ser varón. Y es profundamente doloroso. El varón no importa, el varón no existe, porque el varón es el enemigo. Porque siempre que queremos vender la idea de que la realización personal viene a instancias del victimismo, es porque para que exista una víctima tiene que haber un victimario. Y esto es muy importante, el victimario es el hombre, el macho opresor, el varón. Por eso, si ella quiere ser la líder con lo que sueña, ella no puede estar enfocada en una historia de amor porque el tipo es un acosador. Weird. Ojo, entonces el interés que un hombre muestra por una mujer, el deseo de elegir a una mujer, de sacarla de sí misma, es decir, de sí misma, y podemos leer esto de forma psicológica y muchos lo han hecho, que quiso decir el creador de Blancanieves con cada uno de los personajes y que representaba psicológicamente, pero es estar dormida, es sacarla de sí de alguna forma, de su egoísmo, de su ensimismamiento, de despierta, como dice San Agustín, ¿no? Despierta tú que duermes. Ese despertar es un despertar a la vida. Ven a construir una vida conmigo, te elijo para que construyas una vida conmigo y quiero que tú me elijas, quiero conquistarte. Es una mirada que cambia la manera como tú te ves a ti misma y eso es valiosísimo y es parte del amor humano, no solo del amor romántico. Pero wow, la aspiración del amor humano en el matrimonio debe ser grande, ni superficial, ni banalizada como se hace acá, ni atacada. Pero no, el interés que este varón demuestra es el interés propio de un acosador. Y a esta actriz le producía miedo. I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. Y de alguna manera es de nuevo un reflejo de la sociedad ahorita, donde los hombres no nos extraña que no quieran comportarse de forma respetuosa, que no quieran ser intencionales a la hora de invitar a salir a una mujer o demostrar su interés, porque son burlados o son tratados como raros o como los opresores o como violentos o como abusadores o como patriarcales, como macho opresores. No, tú confórmate con acostarte con ellas si ellas quieren. Todo lo demás hace parte de un concepto arcaico de masculinidad y de caballerosidad. Por eso es que no abren la puerta del carro para sacarte, porque entonces la mujer se indigna.
Tú no tienes derecho de decirme feliz día de la mujer, ni de correrme la silla, ni de abrirme la puerta del carro, porque eso corresponde a un ideario patriarcal del sometimiento del varón contra la mujer. Y esto es muy importante porque estos no son los comentarios aislados de una actriz joven que no tiene ni idea de lo que está diciendo o de la historia original. Lo que ella está diciendo es el reflejo de una forma de pensar, la forma de pensar de una generación, la forma de pensar de una industria y la forma de pensar de aquellos que llevan mucho tiempo repitiendo el mismo discurso y que les fue bien. Desafortunadamente a esta actriz no le fue bien y yo escucho lo que ella dice y realmente lo que me produce es compasión. Compasión porque se creyó el cuento, porque creyó que por fin llegó a la plataforma donde podría repetir el discurso que todo el mundo ha repetido por tantos años y que les ha salido bien. Les ha conseguido contratos, puestos en la política, puestos en la cultura, puestos en la industria y muchísimo dinero, notoriedad y aplausos. Aplausos del movimiento woke porque tú sí sabes cómo deconstruir las audiencias. Pues lo intentó y le fue muy mal porque las audiencias están cansadas de ser adoctrinadas, porque no quieren ser deconstruidas. Y en el fondo, ¿qué es lo que está? Una insatisfacción profunda porque el corazón humano no recibe aquello que realmente desea. ¿Y por qué lo desea? No porque sean deseos y caprichos superficiales, sino porque fue aquello para lo que fue creado. Para la donación total de sí, en la vocación concreta a la que Dios te llama, en una manera grande y amplia de entender el amor, y no lo estamos viendo. No estamos viendo en ninguna parte modelos de masculinidad que hagan que los varones aspiren a una manera heroica de amar, a llegar a la altura de lo que ser un caballero realmente significa y merece, llegar a la altura de ese amor de Cristo por su iglesia. No tenemos ejemplos que les demuestren a los hombres cómo hacer eso y están cansados de consumir ese contenido. Están cansados de ser adoctrinados en estas falsas masculinidades porque están cansadas de que se les diga cómo y qué deben desear, porque están cansadas de que se les critiquen sus anhelos más profundos a ser esposas y mamás, que se les contrapongan sus sueños profesionales y sus talentos a la realización personal a través de la vocación de la maternidad o de la vida religiosa o de una aspiración grande al amor donde sirves y te entregas a otro, porque para eso hemos sido creadas y ahí encontraremos la afirmación de nuestra dignidad intrínseca y la realización personal en nuestra vocación. Las mujeres estamos cansadas de consumir contenido adoctrinante, ideologizado, que contradice los anhelos más profundos de nuestro corazón. Por eso a Rachel Zegler ya no le salió bien el discurso. Por eso Disney, cuando en un principio la apoyaba, le hizo el casting, la eligió, la contrató, le aplaudió lo que decía. Cuando vio que no salió bien, pues la metió debajo de un puente y dijo, ay no, el colmo, nos disculpamos, qué pena, todo mal, ella, la culpable es ella. Y no, y yo no estoy diciendo que ella no tenga una responsabilidad individual, porque la tiene. Estoy diciendo que esto es un signo de algo más grande. Y aquí podemos ver exactamente cómo son estos métodos para atacar los valores y los principios morales que construyen familia y que sostienen la sociedad, que terminan siendo los principios y los valores cristianos, que de muchas maneras nos han hablado de quién es el hombre, quién es la mujer, porque nos hablan de quién es Dios. ¿Quién es Jesucristo, el arquetipo de todo varón? ¿Y quién es la Santísima Virgen, el arquetipo de toda mujer? ¿Cuál es la grandeza de la feminidad y de la masculinidad? La grandeza y la naturaleza misma del amor que se dona, que se entrega, que sirve, que no está esperando que los demás lo sirvan. No, es todo lo contrario. Es capaz de encontrar en lo más pequeño, lo más valioso y aquello para lo cual fue creado. En la paternidad, en la maternidad, en la esponsalidad, en la entrega en la vida consagrada, en un amor que no tiene miedo a arriesgarse, en un amor que no tiene miedo a entregarse. Ese es el príncipe por excelencia. Y todos los demás príncipes que se nos muestran en la cultura, en el arte, deberían ser reflejo de ese gran príncipe con mayúscula. El león de la tribu de Judá, el hijo de Dios, el novio, el esposo que fue capaz de asumir el riesgo, que entendió lo que era la entrega, que entendió lo que era dar la vida por su amada, la iglesia, Jesucristo. Es el arquetipo del caballero por excelencia, del príncipe por excelencia. Y la iglesia, que es su esposa, que se abre al don del esposo, que lo ama, que lo recibe, que se entrega, que se dona, que da vida. Signo de María. María es signo de la iglesia. Ese es el prototipo de la princesa por excelencia. La mujer vestida de blanco que no tiene miedo a ser mamá, que no tiene miedo a ser esposa, que no tiene miedo a consagrar la vida, la virginidad, el alma, el cuerpo, las manos, el trabajo. Toda ella es capaz de entregarse porque quiere amar, porque sabe dónde está la naturaleza propia del amor, el valor del amor y del sacrificio. Esa es la princesa, es el arquetipo de la líder que todas deberíamos querer ser. Ese es el liderazgo femenino, el liderazgo que da la vida y que se abre al don del amor, en la vocación a la que Dios la llame.
Ese es el ataque a los valores cristianos y podemos empezar a ver métodos concretos a través de los cuales han hecho este ataque reiterado y sistemático, no solo en los medios, no solo en la cultura, sino en nuestra propia conciencia, porque tú y yo hemos bebido inconscientemente de todo este tipo de ataques que han minado nuestra manera de entender somos, de vernos a nosotros mismos y de entablar relaciones sanas y estables con los demás, especialmente entre varones y mujeres. ¿Cómo lo hacen? 1, manteniendo las formas, secuestrando el lenguaje. Por eso, no, se sigue llamando Blancanieves, solo ya no es Blancanieves y los 7 enanitos, es Blancanieves y las 7 criaturas mágicas. ¿Qué vamos a hacer? Usar el lenguaje para que no sea tan evidente lo que estamos haciendo, pero vamos a cambiar la significación, porque al cambiar la significación vamos a cambiar lo que la gente entiende detrás de estos grandes conceptos. Y si cambiamos la comprensión de las personas respecto a estos grandes valores, cambiaremos de alguna manera la inclinación de su conciencia. Y por eso el secuestro del lenguaje es una de las grandes herramientas que utilizan y vamos a pasarlo, digamos, a lo que vivimos hoy en día. Sí, sigue siendo amor, pero amor es lo que yo quiero que sea. Si para ti el amor es, por ejemplo, ser exclusivo, para mí no. Para mí es tener múltiples parejas y llamémosle poliamor. Sí, se sigue llamando amor, pero pues yo puedo acostarme con alguien más y no significa nada porque sigo amándote a ti solamente. Y mi vínculo afectivo contigo no tiene nada que ver con mi vínculo sexual con alguien más. Sí, se sigue llamando amor, pero pues realmente para mí el amor es esto, que la otra persona me violente físicamente, que la otra persona me abuse emocionalmente y nadie me puede decir lo contrario porque las formas y el lenguaje sigue diciendo que es amor. Claro que sí, es matrimonio, pero matrimonio a mi manera. ¿Quién dijo que hay una sola verdad objetiva sobre lo que el matrimonio es? No, eso es opresivo, yo soy la víctima de esa forma equivocada de entender el lenguaje y el matrimonio es lo que yo quiero. Yo soy el que le da contenido a las palabras. Yo soy el que entonces le da contenido a la realidad. Y eso es relativismo, eso no lleva a la verdad ni a la realización de nadie, individualmente o socialmente. Otro ejemplo muy fuerte del secuestro del lenguaje es el espiritual y el cristiano especialmente. Es decir, claramente tú nominalmente eres cristiano, pero tú no tienes ningún parámetro moral que te exija a ti comportarte de una u otra manera. Tú puedes creer en Dios, pero eso no significa nada en tu vida moral o sexual o afectiva. Claramente tú puedes ser alguien muy espiritual, pero nada que ver con las religiones y mucho menos con el cristianismo, porque tú y Dios se entienden solitos en tu casa. Tú no tienes que ir y vivir tu fe de alguna manera en ninguna institución ni en comunidad porque eso es opresivo y eso es raro, es muy raro. Weird. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer después de secuestrar el lenguaje? Es ridiculizarlos. Punto número 2. ¿Por qué? Porque la ridiculización es una forma de minar la confianza que se tiene en estos principios y estos valores. Hay que hacerlo de manera tal que podamos no solamente ridiculizar estos principios y estos valores y estas aspiraciones grandes, como por ejemplo el amor exclusivo, la pureza sexual, la castidad, la exclusividad en el amor, en la pareja, la maternidad, la paternidad. Todo eso hay que ridiculizarlo porque además nos permite ridiculizar a las personas que no quieran ceder y que se sigan adhiriendo a esos principios y a esos valores. Tercer método para el ataque a estos principios y valores es la victimización. Lo he repetido todo el video y lo seguiré haciendo. Victimízate y reinarás. ¿Por qué? Porque cuando tú te victimizas no solamente te pones en una posición de vulnerabilidad, sino que tienes la capacidad de señalar a un victimario. Siempre que hay una víctima, hay un victimario. ¿Y quiénes son las víctimas? Los que ellos escogen que son las víctimas. Entonces, la víctima es la mujer solo por ser mujer. ¿Quién será el victimario? El hombre. ¿Quién es la víctima? Aquella persona que tiene aspiraciones, tiene sueños, tiene deseos, tiene libertad de expresión. ¿Y quién es el victimario? La tradición. ¿Quién es el victimario? La iglesia. ¿Quién es el victimario? La fe. ¿Quién es el victimario? La moral. Y por eso convierten estos principios y estos valores en los grandes victimarios de ellos que terminan siendo las víctimas. Y si tenemos que cambiar un personaje de Disney que todo el mundo quiere para llegar a eso, lo haremos. Si tenemos que cambiar toda la industria para que la gente entienda cuán mal estaban y que no identifican quiénes son los verdaderos victimarios, lo van a hacer. Y por eso es importante que tú y yo conozcamos cuál realmente es la naturaleza propia del varón, de la mujer, a qué hemos sido llamados, cuál es el plan grandioso para el amor y para la sexualidad. Porque si no, terminamos haciendo lo que hacemos muchas veces y es convertir la sexualidad en el victimario. La sexualidad está mal, o Dios es el que es malo, o yo soy el que soy malo, o es mi cuerpo el que es malo, o es el varón el que es malo, o es el matrimonio el que es malo, o es que amar, querer amar y ser amado es lo que está mal. Todo lo contrario. Muchas veces no somos conscientes de que empezamos a leer nuestra propia vida y nuestra historia desde este lente victimista, porque es lo que estamos viendo. Y por último, banalizar la tradición. Y esto no solamente lo estamos viendo en Blancanieves y por eso me pareció un ejemplo espectacular y es eso que venía antes
es vano, es inútil. No solamente hay que ridiculizarlo, sino que hay que invalidarlo por completo, porque venimos de esta postura en donde los que vinieron antes de nosotros no tienen nada que enseñarnos. Es decir, hasta que esta generación no nació, todos estábamos equivocadísimos. Los ancianos no tienen nada que enseñarnos, los que construyeron los emporios no tienen nada que enseñarnos, los grandes reyes, los grandes sacerdotes, los grandes santos no tienen nada que enseñarnos. Hasta que tú naciste es que realmente la verdad vino al mundo, y eso es muy peligroso, porque no solamente estás atacando, en este caso concreto, la tradición de Disney, la tradición de Blancanieves, la tradición de lo que significa ser una princesa. De hecho, hablando de Blancanieves, salió Hale Hunt, que es el hijo de uno de los escritores originales de Blancanieves, y dijo a sus 90 y pico de años que su papá y Walt Disney se estarían revolcando en sus tumbas si supieran lo que Disney hoy hizo con la película y la historia de Blancanieves. Es decir, ¿cómo así que la tradición no tiene nada que decirnos cuando fueron los que lo pensaron y lo crearon? De la misma manera hacen con la iglesia, los nuevos cristianos, este nuevo modernismo, digamos que hippie, en donde no importa lo que vino antes. Entonces que hay que atacar todas las formas, toda la doctrina, todo el magisterio que vino antes, porque ellos no sabían nada hasta que nosotros llegamos, y ahora sí hay un entendimiento y una comprensión, ahora sí vino el Espíritu Santo. Y de la misma manera lo hacemos con las relaciones. Todo lo que se promovía antes, la virginidad, la exclusividad, el anhelo por la familia, el anhelo por construir un hogar, el anhelo de ser mamá, el anhelo de ser papá, el anhelo de tener una sola mujer, eso que es la tradición de las sociedades y de las culturas sobre lo que la familia realmente es y la riqueza de la familia, hay que invalidarlo. Eso no sirve. Y creo que tú y yo podemos caer exactamente en lo mismo cuando hablamos del amor humano o de la vocación. El video se alargó bastante, pero realmente quería compartir esta reflexión con ustedes porque esta película, que es una de las más costosas en la historia moderna de Disney, $250 millones para una película de Disney y un live action de Blancanieves, solamente en su primera semana en taquilla hizo $43 millones, que respecto a la inversión que se hizo y a lo que pudo haber alcanzado es un fracaso absoluto para Disney. ¿Por qué? Disney fracasó no solamente por no haber escuchado a su audiencia, porque qué bueno que estamos alzando la voz, qué bueno que nos estamos cansando, qué bueno que estamos exigiendo que este tipo de industrias que parecían intocables se arrepientan y cambien su forma de hacer las cosas. Pero no solo por eso, porque no siempre lo que todo el mundo pide o lo que la mayoría pide es el bien. Hay que siempre revisar que lo que la mayoría pide corresponda con el bien común y que corresponda con la dignidad de la persona. Disney se equivocó por querer pisotear los valores y los principios que estaban detrás de estas grandes historias que impactaban no solo la sociedad, sino la infancia de tantas personas. Se equivocó por querer usar las grandes historias de amor para manipular a aquellos que están llamados a amar y a ser amados. Y en el caso concreto de Rachel Zegler, ella es un ejemplo claro de cómo hemos creído que nuestras opiniones y nuestros sentimientos paralizan el mundo y tienen que ser el que marquen la pauta no solamente de lo que los demás hacen, sino de lo que los demás pueden exigir de nosotros, y no es así. Ni tus sentimientos ni tus opiniones están por encima de la realidad, ni de la verdad, ni del bien común. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ajustar nuestros sentimientos y nuestras opiniones para el bien común y para la afirmación de nuestra propia dignidad y la afirmación de la dignidad de otros y la construcción de una mejor sociedad y la construcción de familias que realmente le puedan aportar algo al mundo. Tú no eres el centro del mundo, mi reina. Y gracias a eso y a esa forma de pensar, acabas de terminar con tu carrera, y desafortunadamente es el caso de muchos otros que de pronto no han estado en el ámbito público, pero terminan acabando su matrimonio, la vida de sus hijos, la educación de las personas que dependen de ellos, su propia autoestima, su salud mental, pensando que realmente la vida se mueve basándose en tus opiniones, en tus deseos y en tus caprichos. Y así no funciona la vida real. Y ojo, esto no es solo en Disney y no es solamente allá. Todos nosotros hemos sido impactados por el ataque a estos principios y a estos valores porque han terminado atacando nuestra identidad, nuestra sexualidad, nuestra afectividad y las relaciones que tenemos hoy, nuestra capacidad de amar y ser amados. Y por eso en Somos Suyos no nos quedamos solo con criticar y con cuestionar. Tenemos muchísimo contenido gratuito, cursos, talleres, pero además estoy muy feliz de contarles que acaba de salir nuestro segundo retiro de Renacer, de sanación de la sexualidad y de la afectividad, 3 y 4 de mayo aquí en Bogotá, Colombia, 100% presencial, que son 2 días donde aprenderás no solamente un montón de teología del cuerpo, sino que tendrás expertos que vienen directamente de otros países para poder enriquecer tu experiencia de sanación interior. Hablaremos de heridas emocionales, maduración psicosexual, adicciones sexuales a la pornografía, a la masturbación, distorsiones de identidad, patologías afectivas, problemas en tus relaciones y muchas cosas más. Toda la información te la dejo aquí abajo en la descripción, o
puedes entrar a www.somosuyos.com. Espero que este video te haya ayudado. Si te ayudó, no dudes en comentar. Yo siempre quiero leerlos en los comentarios, pero especialmente en este video me gustaría leer lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen al respecto de esto. Me enriquecería a mí también un montón. Si este tipo de videos les gustan, déjenmelo saber. Si crees que le puede ayudar a alguien más para enriquecer sus discusiones y sus conversaciones también, compártele el video. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y no se te olvide que reconociendo lo que realmente significa amar y cuáles son las grandes historias de amor, somos suyos.